Hola, ¿qué tal? Estamos aquí iniciando nuestra reunión del día de hoy y bueno, pues estamos tratando de ir haciendo un poquito mejor nuestras transmisiones, tratando de interactuar un poco más y esforzándonos sobre todo en que pues pueda quedarnos algo, ¿sí? Detrás de todo esto, es decir, que podamos nosotros ir obteniendo alguna riqueza y de una manera un poco más orgánica. Esa es pues la intención de irle dando un poco de forma a estas sesiones, a estas reuniones. Vamos a, hace algunos años aquí en la parroquia, comencé con unas clases o cursos de apologética todos los martes de 8 a 9 de la noche. Y eso ya hace como 4 años, más o menos. Y entonces vimos todo el libro del padre Flaviano Matuli que se llama Diálogo con los protestantes. Una vez que terminamos con ese libro, pues le seguimos con este otro libro que se llama Los orígenes de la Iglesia, ¿sí? De que son catequesis del Papa Benedicto. Está realmente muy delgadito y estoy pensando seriamente si repasarlo, ver qué onda. Después de vimos el documento del Papa Francisco que se llama Gaudete, sí, Gaudete et Exsultate, que es el llamado a la santidad, un llamado que nos hace el Papa Francisco a la santidad. Posteriormente, entonces, tomamos el otro libro que es el que yo tenía pensado comenzar el día de hoy por respeto a pues a quienes han venido siguiéndonos en estos cursos y que no fueran cursos repetidos, es sobre los padres de la iglesia en las catequesis del Papa Benedicto. Entonces, nuestra intención, pues le estuve dando muchas vueltas y pues aún sigo un poco indeciso, pero pues yo creo que lo que vamos a hacer es ver los martes, ver este documento que tengo preparado sobre los padres de la iglesia, sobre todo porque pues ya había un buen grupo que supongo que estén conectados ahora, que había comenzado a llevar este curso y entonces, bueno, pues se los voy a ofrecer a otra vez los martes. Pero estoy pensando que a partir de este viernes tomar este documento del Papa Francisco que nos habla acerca del llamado a la santidad, todos llamados a la santidad. No nos va a tomar muchas sesiones, pero es un llamado que hoy más que nunca y en estas circunstancias que estamos viviendo, pues encuentra eco. Entonces ya vamos más o menos armando nuestras sesiones de todos los días. Entonces los lunes, Biblia. Los martes, los padres de la iglesia. Los miércoles, pregúntele al padre Marcelo. Me reservo el derecho de responder. Los jueves, liturgia, basados en el documento de Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, que esto es para todos, ¿eh? Es para todos, para que vayamos entendiendo un poco más qué es la liturgia, etcétera. Y entonces, los viernes, el llamado a la santidad del Papa Francisco. Entonces, por lo pronto, eso es lo que vamos a estar viendo de lunes a viernes. Ya veremos después el sábado qué onda. Pero entonces este es el esquema más o menos que iremos siguiendo, de manera que entonces tengamos un poco más de contenido y ustedes pues se queden con un poco más de riqueza, ¿verdad? En este sentido. Entonces vamos a ir comenzando, ¿verdad? Y ya me puse a practicar aquí con estos aparatos para poder, ¿cómo se llama? Para poder compartirles a ustedes lo que
lo que nos, la presentación, ¿sí? Entonces, a ver, déjenme ver, aquí está, caray, mm, ¿dónde estaba lo de compartir pantalla? Bien, mm, caray, eh, vamos a ver, entonces, uy, ya ni porque me puse a practicar ahorita en la tarde. Bienvenidos todos, ¿verdad? Los que se están logueando y los que están aquí entrando, de veras que no, ya no aparece la imagen invertida porque ahora estoy transmitiendo desde la computadora para que me diera ciertas facilidades, pero esta, según yo la tenía preparada, vamos a ver, porque según esto yo podía compartir con ustedes eh, la Open Live, sí, Video Insights, no, eh, ay, ay, quítate, quítate. Una disculpa, como les digo, ya ni porque me puse aquí, este, eh, a moverle a esto y entonces sí se puede hacer preguntas, ¿eh? Les voy a pedir que ahorita lo veamos, pero a ver, si ahorita me lo ponía así muy tranquilamente en el esquema, vamos a ver, Facebook, ajá, screen sharing, ok, va, ok, uh, ups, a ver, ahí están todavía, ahí están, eh, vamos a ver, ¿por qué no me deja? Ok, entonces, vamos a ver, es que es screen sharing, supuestamente desde aquí yo puedo compartir con ustedes la otra pantalla y hasta hice ahí ensayos y prácticas. Aguanten un segundo, a ver, usuario actual, a ver, eh, ocultar, no, vamos a ver, va, no, fíjense que no me está dejando, a ver, vamos a ver, no, a ver si le doy aquí, pantalla en pantalla, a ver, y entonces, ay, 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 ni modo, nos toca ir aprendiendo aquí la tecnología, a ver, mostrar controles, pantalla, transmitir, inspeccionar nuevos servicios, mostrar información, abrir, no, hombre, si yo había practicado hace ratito, bueno, entonces lo que voy a hacer es que entonces les voy a estar mostrando aquí las diapositivas. Este, una disculpa, pero según yo lo tenía muy bien practicado. Pero pues no, esto no me funcionó. Bien, bueno, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a colocar
Lo que pasa es que entonces se refleja la luz. Bueno, en fin, el esfuerzo estoy haciendo, ¿verdad? Por lo menos ahí hay que tomar en cuenta eso. Bien, vamos a platicar aquí de esto que nos ofrece, de esta riqueza que nos ofrece la iglesia, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, no. Ay. Mm, 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 mm. Ay, bueno. Bueno, por lo menos ya se dieron cuenta de que no estoy improvisando, sí, preparé la clase. Este, vamos voy a tener que hacer mayores prácticas aquí entonces. Y bueno, pues una disculpa porque no les puedo compartir esto. Voy a checar a ver cómo lo puedo hacer esto de compartir la pantalla con ustedes, porque según esto sí se podía, pero bueno. Bueno, vamos a comenzar. Eh, ¿Quiénes eran o quiénes fueron los padres de la iglesia? ¿Sí? Los padres de la iglesia son considerados, bueno, para empezar, aquí nos basamos. eh, es bien importante. No podemos negar la historia, hermanos, ¿sí? No podemos negar la historia. Es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta la historia. ¿Por qué? Porque para entender quién es alguien, necesitamos nosotros abrazarlo con su historia, ¿sí? Para entender quién es alguien, necesitamos abrazarlo con su historia. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y una de mis circunstancias es precisamente mi historia personal, lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado. Y entonces, si tú y yo nos consideramos iglesia, necesitamos de una manera concreta el entender cuál es nuestra historia. No es como que esto haya surgido de manera espontánea, sino que la iglesia surge del mismo Jesucristo que la funda sobre su apóstol Pedro, y entonces aquí la verdad del Evangelio podemos nosotros afirmar que la transmite Jesucristo a sus apóstoles. Los sucesores de los apóstoles son los obispos, ¿de acuerdo? Y entonces a través de ahí viene esta cadena que nos va transmitiendo y enseñando las verdades de la fe, ¿sí? Y aun y cuando la revelación es una sola, ¿sí? La revelación que recibimos a través de Jesús, sin embargo, nuestra comprensión de esa revelación se va profundizando, ¿de acuerdo? Y entonces, como dice el mismo Jesús en el Evangelio, todo hombre versado en las Sagradas Escrituras es como un padre de familia que saca del tesoro familiar, del arcón familiar, cosas nuevas y cosas antiguas. Por eso entonces es importantísimo que nosotros conozcamos a estas columnas. Y decía San Irineo, San Irineo le estoy hablando siglo segundo, año ciento y cachito, ¿ok? 120, 130 por ahí. Y decía San Irineo, para ver claro hoy, hay que interrogar a la tradición que viene de los apóstoles. Es decir, aquello que se recibió de los mismos apóstoles. Por ejemplo, San Irineo fue discípulo de San Policarpo y San Policarpo fue discípulo de San Juan el Evangelista. ¿Se fijan cómo entonces nos vienen transmitiendo estas verdades? Pues bien, a esto es a lo que nosotros llamamos tradición, tradición con T mayúscula, no tradiciones. Las tradiciones
pueden ser o no aceptables o pueden ser superadas o no. Pero la tradición es aquello que hemos recibido de parte de nuestros pastores y de la iglesia como el tesoro de la revelación. Y me explico, basta que nos vayamos al final del Evangelio de San Juan, ¿sí? Para que descubramos aquello que dice. Muchas otras cosas dijo y enseñó Jesús, y no están escritas en este libro. Estas se escribieron para que ustedes crean, y creyendo tengan vida eterna. Todas estas cosas que dijo y enseñó Jesús, si se pusieran por escrito, no bastaría el mundo entero para contener todos los libros que se escribieran. ¿De acuerdo? Entonces, muchas cosas nos llegan por tradición, transmisión, ¿sí? La memoria de los apóstoles y de la gente de aquel tiempo no estaba tan atrofiada como está la nuestra, ¿verdad? Simple y sencillamente pongámonos a pensar, nosotros los mayorcitos, ¿sí? Que hacemos nuestras operaciones matemáticas con la mente, ¿verdad? Pero después, pues llegaron las calculadoras y entonces ya se hacen las calculadoras. Recuerden simplemente, por ejemplo, la cantidad de números telefónicos que nosotros almacenábamos aquí, ¿de acuerdo? Y le llamábamos a fulano, a mengano, a perengana, etcétera, etcétera. Nos sabíamos perfectamente los números de teléfono. Pero ahora pues ya nada más le picamos a un botoncito y ya se marca solo, ¿verdad? A veces hasta nos preguntan nuestro número de teléfono y decimos, ah, caray, y tenemos que buscar, ¿sí? Bueno, en aquel entonces, puesto que no todos sabían leer o escribir, las cuestiones se transmitían de palabra. Y la transmisión era tan fiel, ¿sí? Que había precisamente personas que transmitían o se encargaban de las tradiciones familiares, de las tradiciones incluso religiosas. Bien, a través de esta tradición oral nos llegan muchas cosas. Les pongo o les planteo otra cuestión. Sí, nosotros creemos, ya vimos en la clase de ayer, de Biblia de ayer, nosotros creemos que la Biblia es inspiración divina. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Y creemos que el Antiguo Testamento, inspirado por Dios, se escribió antes del Nuevo Testamento. Perfecto, de acuerdo. Muy bien. Pero, ¿y qué decimos de los libros del Nuevo Testamento? Jesús muere y resucita aproximadamente en el año 30. No nos vamos a meter ahorita a detalles de esto, porque pues al parecer Jesús nació 6 años antes de lo que pensamos, 6 años antes de Cristo. Me parece chiste, ¿verdad? Pero bueno, la realidad es que alrededor del año 30, ¿sí? Jesús muere y resucita. Muy bien. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que se comenzaran a poner por escrito los evangelios, las cartas de Pablo, las demás cartas de los apóstoles e incluso el Apocalipsis? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hubo en ese lapso de tiempo entre la muerte y resurrección de Cristo, más o menos en el año 30, y los primeros escritos que se calculan más o menos entre el año 54 o 58? ¿Sí? En esos años, ¿qué fue lo que hubo? La predicación, la transmisión de la palabra, de la que dice el mismo Pablo. Si alguien más viniera, incluso un ángel, a anunciarles un evangelio distinto del que yo les he anunciado, rechácenlo, ¿sí? Así de fiel era la transmisión de la palabra. Pues bien, nos dice San Irineo que para ver claro el día de hoy, tenemos que interrogar a la tradición que viene de los apóstoles. Y entonces, ¿quiénes fueron los padres de la iglesia? Nos estamos refiriendo, ¿sí?, a las primeras generaciones de cristianos posteriores a los apóstoles y que fueron los encargados de custodiar
las verdades reveladas por Cristo. ¿Sí? Les recuerdo que primero voy a hacer exposición, ¿sí? Y después tenemos chancita de preguntas, ¿de acuerdo? Para que estén ahí al pendiente, ¿sí? Bien, entonces, estábamos platicando acerca de esto precisamente. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Grandes cristianos, ¿ok? Grandes cristianos, porque hay obispos, hay sacerdotes, hay simplemente pues laicos que fueron grandes padres y grandes predicadores, ¿de acuerdo? Entonces, grandes cristianos de los 8 primeros siglos de la iglesia, ¿sí? Estamos hablando de hasta el año 700, ¿ok? Perdón. Entonces, estos grandes cristianos, con sus enseñanzas y con su vida, contribuyeron a edificar la iglesia en sus estructuras primordiales, ¿sí? Cristo funda su iglesia, ¿sí? Y pone por cabeza a Pedro, ¿sí? Muy bien. Pero Cristo concibe su iglesia como una institución perdurable. Jesús no fundó su iglesia para que pereciera pronto, ¿sí? Jesús fundó su iglesia para que su iglesia perdurara. Y entonces, para que perdurara la iglesia, había necesidad, ¿sí? De diversas estructuras. Y entonces, estos santos hombres, estos santos varones, fueron los que contribuyeron con sus enseñanzas y con su testimonio de vida a edificar la iglesia en sus estructuras primordiales. Entonces, vamos a... Ay, ya se me movió. Es un grupo numeroso y diverso, ¿sí? Miren, pues lo voy a poner aquí, que acabo que no me tapa. Okay. Es un grupo numeroso y diverso de verdaderos pastores que condujeron fielmente a los cristianos de los primeros siglos. Imagínense que en los primeros siglos, es más, en una de las cartas de San Juan dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si fueran de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Ya desde las cartas del apóstol Juan, ya había gente que sembraba la división o que enseñaba otras cosas que no eran las que Jesús había enseñado. Pues bien, aquí nos encontramos con este grupo numeroso y diverso de pastores que condujeron fielmente a los cristianos de los primeros siglos. Fíjense, les voy a contar una anécdota. Este es del Papa, déjenme buscar de qué siglo es, nada más para no decirles mentiras, nada más para que se den una idea, ¿sí? De de lo importante, ¿sí? Es Papa Virgilio. Ok, ok. Fíjense, el Papa Virgilio, él fue papa del 537 hasta su muerte, que fue más o menos en el 555, ¿de acuerdo? Bueno, el Papa Virgilio, ¿sí? Está bien interesante, porque el Papa Virgilio, ¿sí? Él nace de una familia romana muy noble, ¿sí? Y entonces, eh, recuerden que, bueno, si no lo recordaban, se los platico ahorita. En el año 325 aproximadamente, Constantino, emperador romano, traslada su capital a Bizancio, ¿sí? La moderna Constantinopla, o, si ustedes quieren, Estambul, actualmente. Y entonces traslada su capital allá y le dice al Papa, ¿sabes qué? Tú te quedas aquí en Roma, tú eres el obispo de Roma, y entonces, por lo tanto, Roma será la sede del poder espiritual y Bizancio será la sede del poder temporal. Y entonces el emperador se va a Bizancio o Constantinopla y el Papa se queda en Roma.
Pues bien, hubo una herejía aproximadamente en esos siglos, siglo V, siglo VI, en el que se afirmaba la humanidad de Jesucristo, pero no su divinidad, ¿sí? Se decía que Jesús nada más había sido hombre, un buen hombre, etcétera, etcétera. Y eso, como era una doctrina más fácil de aceptar, pues entonces se hizo muy popular, incluso entre los emperadores. Y muchos obispos y muchos sacerdotes siguieron esta doctrina, que se conoce como arrianismo, porque Arrio fue el que comenzó a enseñar estas falsedades. Entonces, pues resulta ser que la emperatriz, ¿sí? La emperatriz era arriana. Y entonces, cuando el Papa Virgilio era jovencito, antes de ser papa y era sacerdote, la emperatriz, creo que era Teodosia, ya no me acuerdo del nombre. Entonces ella le dice, te voy a hacer papa, o sea, yo voy a mover todos los hilos para que te hagan papa, y una vez que tú seas papa, tú vas a proclamar el arrianismo como la doctrina verdadera. Y entonces Virgilio le dice, juega, le entro. Y bueno, pues total, entonces, ¿qué sucede? Esta mujer empieza a mover ahí todos los hilos y todo esto, le toma 20 años y después de esos 20 años logra que Virgilio sea elegido papa. Y ya que es elegido papa, ¿verdad? Entonces aquella mujer pasa la factura y le dice, muy bien, ahora sí, declara el arrianismo como la doctrina verdadera, la doctrina auténtica, ¿sí? Y le dice Virgilio, ¿sabes qué? Se me hace que no. Fíjate que esto es mucho más grande que tú y que yo. ¿Sabes qué? Lo siento, no lo voy a hacer. Ah, no, pues manda los ejércitos allá desde Constantinopla hasta Roma, ¿sí? Apresan a Virgilio, lo meten a sus calabozos allá en Bizancio y ahí muere el Papa Virgilio por no predicar, enseñar falsedades. A ese grado era la fidelidad de estos pastores que preferían morir, ser desterrados o caer en desgracia antes que renunciar a la verdad. ¿Y cuál era la verdad que ellos protegían y transmitían? La verdad revelada por Cristo y transmitida por los apóstoles, de los cuales ellos eran testigos. Por lo tanto, dieron el testimonio de su palabra y su vida de fe, incluyendo no pocas veces el martirio. Y entonces, estos, los padres de la iglesia, fueron para el desarrollo de la iglesia lo que fueron los apóstoles para el nacimiento. Jesús funda su iglesia sobre Pedro, sobre la roca que es Pedro. Y entonces los apóstoles comienzan a predicar, ¿sí? Tenemos noticias de que el apóstol Santo Tomás llegó hasta la India predicando, el apóstol Santiago hasta la península ibérica, España, hay otro, se me olvida el nombre que de alguno de los apóstoles que llegó al norte de África, otro de los apóstoles que llegó incluso a la moderna Turquía, Felipe el apóstol muere mártir en Hierápolis, allí en la moderna Turquía. Es decir, los apóstoles fundan de alguna manera la iglesia y van nombrando sucesores, ¿sí? Esos son los apóstoles. Y entonces, los padres de la iglesia, que son los sucesores de los apóstoles, ellos fueron los que se encargaron del desarrollo de la iglesia. Y le van dando forma, ¿sí? Le van dando forma a las instituciones de la iglesia. Las instituciones de la iglesia. La doctrina, ¿sí? Le van dando forma, cuerpo a la doctrina. A la liturgia, es decir, el culto, las celebraciones, a la oración, a la espiritualidad. Estos padres, estos pastores, realmente son los que contribuyen al nacimiento, perdón, al desarrollo de la iglesia. Estos padres, por si nos pareciera poco, fíjense nada más,
algunos de los logros, no pequeños logros de estos grandes hombres y grandes pastores. Primero, fijaron el canon de las Sagradas Escrituras. ¿Alguna vez te has preguntado en qué nos basamos para decir que la Biblia es la Biblia y que es la palabra de Dios? ¿Y qué libros sí son inspirados y cuáles no? Porque había mucha gente, así como ahora toman ahí en el celular y te ponen una fotografía bien bonita del Papa Francisco y te ponen una serie de frases, sí es posible ser bueno sin ser religioso y además y no sé qué, Papa Francisco. ¿Y cuándo lo dijo el Papa? ¿En dónde lo dijo el Papa? ¿Verdad? Entonces hay gente que pone fake news, ¿de acuerdo? Bueno, había gente que hacía unos escritos y los atribuía a San Tomás o a no sé quién. Y aquí los padres de la iglesia y los apóstoles decían, no, esto no es consistente con lo que recibimos. Entonces, se establece el canon de las Sagradas Escrituras. ¿Quieres saber cómo se establece el canon de las Sagradas Escrituras? Participa en mis clases de los lunes, ¿ok? Ya ahorita no te digo más, el lunes que entra te platico. Entonces, crearon el canon completo de las Sagradas Escrituras, compusieron las profesiones básicas de la fe, el credo que recibimos todos los domingos, fíjense, de cómo fue compuesto, por qué está así compuesto, etcétera. Bueno, el credo que decimos los domingos es compuesto y establecido por estos santos padres. Confrontan las herejías y la cultura de la época, dando origen a la teología. Fíjese, confrontan las herejías y la cultura de la época. Fíjense, hay un librito que se llama La Didaje de los Apóstoles, ¿sí? La Didaje de los Apóstoles, ¿sí? Es como el primer catecismo de la iglesia. Es un libro compuesto, incluso antes que el Apocalipsis, y sin embargo, pues no alcanzó lugar en la Biblia, ¿de acuerdo? Bueno, en ese libro dice, no matarás al hijo de tus entrañas en el vientre de su madre. Desde ese entonces, años 70 u 80, la iglesia nos ha enseñado que ama la vida, que nuestro Dios ama la vida y respeta la vida, en especial la del más débil, que es el niño en el vientre de su madre. Pues bien, todas estas herejías y propuestas contraculturales, por ejemplo, los primeros cristianos no iban a los juegos de los gladiadores. Ay, ¿por qué no van? ¿Por qué? Porque eso es inhumano. Eso no está bien. Entonces, la propuesta cristiana, llámenselo desde ahorita, siempre va a ser contracultural, ¿ok? Desde entonces, la propuesta cristiana siempre va a ser contracultural, o por lo menos contra las modas del momento, ¿sí? Entonces, pusieron las bases de la disciplina canónica, es decir, derecho y las leyes de la iglesia. Crearon las primeras formas de liturgia, ¿sí? Miren, la liturgia básicamente tiene siempre la misma forma. Es compartir la mesa de la palabra y compartir la mesa de la Eucaristía. Pero todo lo de ritos que rodean, ¿sí? Esos fueron compuestos y enriquecidos precisamente por estos padres de la iglesia. Y entonces tenemos cerca de 20 ritos católicos, pero tenemos el rito ambrosiano, el rito siro-malabar, el rito melquita, el rito maronita, es decir, todo esto son fruto precisamente de los padres de la iglesia. Y son, perdón, intérpretes fidelísimos de las doctrinas y enseñanzas de Cristo. ¿Ok? Entonces, esos eran estos gigantes, ¿de acuerdo? Que hicieron todo eso por nosotros. Tú disfrutas el día de hoy. Bueno, a lo mejor ahorita no podemos disfrutar, pero tienes o no tienes ganas de participar en una liturgia, en una asamblea litúrgica aquí en nuestros templos. Bueno,
Las asambleas litúrgicas se las debemos precisamente a estos hombres, ¿sí? Hay tantas cosas que les debemos. Bueno, vamos a ser agradecidos y vamos a platicar de ellos, grandes, grandes pastores. Ahora bien, hay dos formas de agruparlos, ¿sí? Por ejemplo, los podemos agrupar como padres latinos y padres griegos. ¿A qué me refiero con esto? El Imperio Romano, que abarcó todo el Mediterráneo, ¿sí? Estamos península ibérica, estamos, bueno, se lo estoy platicando al revés, déjame se lo explico así. Entonces tenemos la península ibérica, ¿sí? Lo que es la moderna España y Portugal, todo lo que es Europa, ¿sí? Todo lo que es Asia Menor, ¿ok? Lo que es la moderna Turquía, todo esto, todo lo que es el norte de África, ¿sí? Todo lo que es alrededor, ¿sí? Del mar Mediterráneo. Y además las islas británicas, ¿de acuerdo? Todo eso era el Imperio Romano. Pues bien, entonces, después se divide el Imperio Romano en el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. Y entonces, eh, la cuestión es que Oriente queda con Bizancio, ¿sí? Constantinopla, allá queda la capital del Imperio de Oriente, bueno, se lo voy a hacer así mejor, la capital del Imperio de Oriente, y la capital del Imperio de Occidente es Roma y lo que es la moderna Europa. Entonces, a estos se les llama latinos, porque el idioma y la lengua que utilizaban era la lengua latina. Y a estos se les llama griegos porque ellos privilegiaban el idioma griego. ¿De acuerdo? Entonces, a los padres de la iglesia los podemos dividir, de acuerdo a su procedencia, en latinos o griegos. Esa es una manera de agruparlos. También los podemos agrupar en tres diferentes grupos según la época. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos desde las primeras comunidades cristianas, San Policarpo, San Irineo, etcétera, hasta el año 313. ¿Por qué el año 313? Porque es el año de la paz constantiniana. Es cuando Constantino declara la paz en el Imperio Romano y la libertad de culto. Otro día hablamos de eso. Después tenemos otro grupo que es desde el año 313 hasta el año 450 aproximadamente, la mitad del siglo V, ¿sí? Y desde que ahí marcamos el inicio de la Edad Media, ¿ok? La Baja Edad Media. Y entonces los padres, la tercera parte o el tercer grupo, desde el siglo V hasta el siglo VIII, que es de la Baja Edad Media hasta la Alta Edad Media, que encuentra su corolario con Carlomagno. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, a eso tenemos entonces esos tres grupos. ¿Qué más podemos decir de los padres de la iglesia? Lo que pasa es que, ok, ahorita que necesitamos dejar un poquito de tiempo para preguntas, ¿de acuerdo? Y si no, de todas maneras pueden poner aquí sus preguntas y las repartimos, o digo, las compartimos o respondemos en la próxima sesión. Bien, sus escritos reflejan, esta es una afirmación importantísima, directamente la enseñanza de los apóstoles. ¿Ok? Son fidelísimos transmisores de la enseñanza de los apóstoles, que son fidelísimos transmisores de la enseñanza de Jesucristo. En el siglo IV, año 313, con la llegada de la paz a la iglesia en el imperio, creció mucho el número de cristianos y con ello el número de herejías. ¿Sí? Pues ya soy libre, entonces yo puedo decir lo que yo quiera. Es así como, por ejemplo, ahora el internet, ¿verdad? Y el Twitter y todo esto, ¿verdad? Que pues le permite a todo mundo exponer pues lo que piensa, aunque lo que piense no sea precisamente algo inteligente, ¿verdad? Pero pues bueno, ni modo, ¿verdad? Eso es la democracia. Y entonces, en este sentido, comenzaron a crecer mucho las herejías, ¿de acuerdo? Y ante esto, muchos padres de la iglesia realizaron valiosas defensas de la fe y aclararon los dogmas trinitarios y cristológicos. Es decir, definieron, por ejemplo,
que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Definieron que Dios es la Santísima Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el Padre. Y son un solo Dios verdadero que se manifiesta en tres personas. ¿Cómo ven? Todo eso lo sabemos gracias a esta definición. En el segundo grupo, ¿sí? El segundo grupo de los padres, el que les digo del año 313 al 450, sus textos son de referencia para la historia de la filosofía y la literatura. Van a ver cómo es bien interesante cómo los padres definen, ¿sí? Que nuestra fe no es mitológica, sino que nuestra fe es razonable. Y entonces uno de los padres de la iglesia nos dice, lo que fue el Antiguo Testamento para los judíos, preparación para la llegada de Jesucristo, lo platicábamos ayer, es lo mismo que la filosofía para los paganos, preparación, el pensamiento, el desarrollo del pensamiento es bueno, es sano, ¿sí? En cuanto a preparación para la llegada y el encuentro con Cristo. Es bellísimo por eso, la historia de la filosofía y de la literatura. Y por último, el tercer grupo, los padres tardíos, así se los conocen, asisten al desmoronamiento político de la parte occidental del Imperio Romano y la irrupción del Islam. Recuerde que el Islam irrumpe en todo el imperio, ¿verdad? Y en toda la cristiandad, aproximadamente en el siglo séptimo, siglo octavo, ¿de acuerdo? Y entonces a ellos les toca asistir a esto. Y también les toca la entrada de los pueblos germánicos a lo que hoy es Europa. Y entonces van dando respuesta a todo esto. Y vamos a terminar nuestra exposición del día de hoy con una expresión de San Juan Pablo II, ¿sí? Se los voy a leer. Nos dice San Juan Pablo II, la iglesia sigue edificándose, porque la iglesia es viva, ¿sí? No es una estructura enquilosada, así como un templo, ¿sí? No, la iglesia es algo vivo, porque tú y yo somos iglesia. Esta iglesia que somos nosotros sigue edificándose sobre las estructuras formadas por los padres de la iglesia. Cumplen los padres de la iglesia una función perenne en pro de la iglesia a lo largo de todos los siglos. Es decir, lo que ellos hicieron no pasa de moda, es permanente. De ahí, esta expresión de San Juan Pablo II es impresionante. Dice, de ahí que todo anuncio del evangelio y magisterio sucesivo debe de adecuarse a su anuncio y magisterio si quiere ser auténtico. Es decir, si nosotros nos queremos preguntar si el evangelio que estamos anunciando y la enseñanza de las escrituras que estamos anunciando son auténticas y no son ocurrencias mías, tengo que hacer referencia a los padres de la iglesia. Todo carisma y todo ministerio debe fluir de la fuente vital de su paternidad. Y por último, toda piedra nueva añadida al edificio santo debe colocarse en las estructuras que ellos construyeron. Bien, les voy a escribir aquí, ¿sí? Con los comentarios, ¿sí? En donde pueden encontrar ustedes, ¿sí? En donde pueden encontrar ustedes las catequesis del Papa Benedicto que vamos a empezar a ver la semana que entra. Vamos a entrar de lleno con los padres de la iglesia. Entonces, aguanten un segundo. Ahí les va, Vatican.va. Y entonces, ok, buscar. Entonces, van a entrar al siguiente sitio, ¿sí? ¿Sí? Ahí se los acabo de escribir, ¿sí? Que es el Vaticano, ¿de acuerdo? Es el sitio del Vaticano. Y ahí en la
la máquina de búsqueda le ponen padres de la Iglesia Benedicto 1516. ¿Sí? Y entonces, ahí les va a aparecer, ahí les va a aparecer en pantalla el texto en digital. Pueden ponerle modo de lectura y incluso lo pueden bajar en PDF, ¿de acuerdo? Eso si así lo desean hacer. Se los digo porque ya no se consigue las ediciones impresas de los padres de la iglesia. Es un poquito difícil de conseguirlos, ¿de acuerdo? Y entonces, la semana que entra, vamos a comenzar con, ahorita les digo con quién, les voy a tratar de dar de alta aquí la presentación, para compartirla. Vamos a empezar la semana que entra con, ábrete, San Clemente. A ver. Algunos de los que estuvieron tomando mi clase, a lo mejor les parecerá repetido, pero bueno, estamos volviendo a comenzar aquí con esto, ¿verdad? Y entonces vamos a comenzar con San Clemente Romano, ¿ok? San Clemente Romano. Con ese papa, con ese santo, con ese padre de la iglesia, vamos a comenzar. Bien, algunas preguntas, me pregunto. Saludos a todos los que se anotaron aquí. Tenemos 210, 212 participantes, de verdad que me da muchísimo gusto verlos. Eh, preguntas tú, ¿ese no tiene lugar en la Biblia? ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a la Didache? No, la Didache de los Apóstoles se los voy a escribir aquí. Pueden buscar también en internet. Así se escribe, ¿sí? El Didache de los Apóstoles. Significa enseñanza de los apóstoles, ¿de acuerdo? La G de los apóstoles significa enseñanza de los apóstoles. Ok, muy bien. Irene, déjame anoto tu intención. Bueno, lo busco ahorita y mañana la misa de 12 la ofrecemos por esa intención. Bruce también, Santini también, muy bien. Preguntas, bien, muchas gracias de ver a todos ustedes. Maritza, ok, muy bien, Maritza. Los padres de la iglesia considerados como testigos calificados de fe y escritores eclesiásticos tenían que reunir ciertas características. No es que hubiera alguien que estuviera ahí diciendo sí, no, sino que la misma iglesia, la misma tradición ha confiado siempre en la transmisión de sus escritos y de su palabra y los ha considerado así como los padres de la iglesia, así como los padres fundadores, ¿verdad? De manera que posteriormente los estudiosos teólogos los han clasificado de esta manera. ¿Y qué características tienen? Pues que hayan sido defensores de la fe, que hayan sido promotores fieles y que hayan sufrido pues a lo mejor persecución y que hayan defendido la auténtica doctrina y al pueblo confiado por Dios. Voy a dar respuestas cortas porque así aprovechamos el tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien. No le sabe a las tecnologías. Ay, hijita, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Hizo la idea de apóstoles, me estaban preguntando. Nos sirve de reparo. Okay. Voy a revisar otra vez los comentarios para ver las intenciones de la misa de mañana, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí, vamos a comenzar con San Clemente. No, es San Clemente Romano. Hay otro Clemente que es Clemente de Alejandría. Ese lo vamos a ver más despuesito.
pero vamos a comenzar con San Clemente Romano, ¿de acuerdo? Eh, eh, ¿Cómo? No entiendo, Rosario. Poner en letra lo que yo digo, no entiendo la pregunta. Bien. Eh, ok, vamos a esforzarnos, ¿sí? A que podamos nosotros pues ir trabajando con todas estas cuestiones. Es más, fíjense, déjenme ver si les puedo pasar la liga aquí mismo. Permítanme un segundo. Punto va, para que entonces no se pueda acceder a este sitio. A ver, déjenme, voy a ver si lo puedo acceder de otra página. No se me vayan, ¿eh? No se me vayan. Entonces, ok, muy bien. Y entonces aquí voy a buscar padres de la iglesia. Ok, entonces, en español, vamos a ver, español, ok, buscar padres de la iglesia Benedicto 16. El báculo, mensaje. Vamos a ver. Discursos, homilías, audiencias, cartas, mensajes, encíclicas. Vamos a ver. Catequesis. Vamos a ver. Válgame. Benedicto 16. Discursos, homilías, mensajes. Ángel, vamos a ver. Angelus. Muy bien. Válgame. Es más, vamos a ver. Catequesis Benedicto 16 para la iglesia. Vamos a ver. Andale, aquí ya me apareció. Ok. Catequesis. Bueno, por Benedicto 16. Los dio en el año 7. Entonces, bueno, les voy a dar una liga que encontré. Ok. Se las voy a compartir. Y ahí vamos. Ok, muy bien. Aquí estoy. Muy bien. Y entonces, vamos a ver. Pegar. Ahí está. Y entonces, listo. El María. Ok. Muy bien. Eh, eh, ok. No todo lo que yo digo aparece en el texto. En el texto es más, de hecho, esta introducción no viene allá, lo de la introducción que les acabo de dar, no viene en estas catequesis, es una introducción que he querido hacer, ¿ok? San Ignacio de Antioquía, exactamente, muy bien, Maritza, Irene, muy bien, Irene. Sesiones de mañana. Ok, aquí les mandé ya la liga, ahí está, para que puedan ver el texto y lo tengan por ahí. Bueno, la misa de hoy tuvimos problemas técnicos a las 12 a la hora de transmitir. Bueno, se me está acabando el tiempo. Bien, entonces nos vemos mañana con el favor de Dios a las 7 en punto nuevamente y mañana va a ser sesión de
pregúntele al padre Marcelo, vamos a divertirnos un ratito, a ver qué ocurrencias tienen ustedes y a ver qué ocurrencias tengo yo para responder, ¿de acuerdo? Les voy a dar la bendición y les agradezco mucho, muchísimo a ustedes su compañía. Esto me anima a seguir compartiendo todo esto que Dios me ha dado. El día de ayer en nuestro curso de Biblia tuvimos 350 asistentes. El día de hoy en nuestro curso tuvimos más de 200. Bueno, pues espero que sea de su agrado, espero que sea de su edificación. Además, pues nos sirva como para distraernos un poquito de encierro, ¿de acuerdo? Les voy a dar la bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y te dé su paz, te proteja, te defienda y te conceda su favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Que descansen.